Imagina que compras un reloj de alta precisión, una joya de la ingeniería diseñada para durar décadas. Al recibirlo, el fabricante te entrega un manual que dice «No necesita aceite nunca» o «Solo cámbiale las piezas cada 5 años». Tú obedeces, confías en la marca, y justo al 6.º año, el reloj se detiene para siempre. ¿Fue un accidente? No. Fue un asesinato legal. En el mundo del motor ocurre exactamente lo mismo. Existe una brecha abismal entre lo que tu motor necesita para sobrevivir y lo que el manual del usuario dice que debes hacer. Los fabricantes no mienten, pero omiten. Su prioridad no es que tu coche llegue a los 500.000 kilómetros. Su prioridad es que el costo de mantenimiento parezca bajo durante los primeros 3 años para seducir a las grandes flotas de renting y que, una vez terminada la garantía, vuelvas al concesionario por un modelo nuevo. Hoy vamos a romper el código de silencio. Vamos a entrar en la zona oscura de los talleres para revelar por qué frases como aceite de por vida o intervalos de 30.000 kilómetros son las sentencias de muerte de tu árbol de levas y tu turbo. Prepárate, porque vamos a analizar desde la química de los ácidos en tu cárter hasta ese pequeño hábito que el 90% de los conductores comete al apagar el motor y que está decapitando su cigüeñal en este preciso instante. Bienvenido a la agonía silenciosa de tu motor. Comenzamos. El mito de los 200.000 kilómetros y el colapso del TBN. El error más legal y aceptado del mundo es el intervalo extendido de cambio de aceite. Nos han vendido la idea de que los aceites sintéticos modernos son fluidos mágicos indestructibles. Pero la química no miente, y el aceite es, por definición, un componente sacrificable. Cuando el aceite circula por tu motor, no solo lubrica, actúa como un agente de limpieza, un refrigerante y un sello hidráulico. El primer factor que mata al aceite no es el uso, sino la oxidación. A temperaturas de operación, el oxígeno reacciona con las cadenas de hidrocarburos del aceite, creando ácidos orgánicos y lodos. Sin embargo, el verdadero asesino silencioso es el colapso del TBN, Total Base Number. El TBN es la reserva de alcalinidad del aceite. Es lo que neutraliza los ácidos corrosivos que se forman durante la combustión, especialmente cuando el azufre del combustible se mezcla con la humedad condensada. Cuando estiras el cambio a los 20.000 kilómetros, el TBN a menudo llega a cero mucho antes. En ese momento, el aceite se vuelve ácido. Deja de proteger y empieza a comerse los metales blandos de los cojinetes de biela y cigüeñal. Los aceites modernos son multigrado, lo que significa que utilizan mejoradores del índice de viscosidad, 7. Estos son polímeros de cadena larga que se expanden con el calor para evitar que el aceite se vuelva demasiado fino. Imagínalos como resortes microscópicos. En un motor de alta compresión o turboalimentado, estos polímeros pasan por zonas de altísima presión, como los lóbulos del árbol de levas o los anillos del pistón. Este estrés mecánico corta físicamente las moléculas de polímero en un proceso llamado cizallamiento. Un aceite que empezó como un 5W30, tras 15.000 kilómetros de maltrato, puede haberse cizallado hasta convertirse en un 5W20 o incluso menos. El resultado es una película lubricante tan delgada que permite el contacto metal-metal. Cuando los aditivos dispersantes se saturan, ya no pueden mantener el hollín y los residuos de carbono en suspensión. Estos residuos comienzan a precipitar y a pegarse en las zonas de bajo flujo, como el colador de la bomba de aceite. El mantenimiento legal del concesionario rara vez menciona que, aunque el aceite aguante, el filtro de aceite suele colapsar mucho antes. Cuando el filtro se tapona, se abre la válvula de derivación, bypass, y tu motor empieza a circular aceite sucio y sin filtrar directamente a las partes más críticas. Estás lijando tu motor desde adentro mientras crees que estás ahorrando dinero. El arranque en frío y la lubricación límite. Si alguna vez has encendido tu coche y has salido disparado de inmediato, has cometido un pecado capital contra la física térmica. El 70% del desgaste total de un motor ocurre en los primeros 60 segundos tras el arranque.
A temperatura ambiente, incluso el mejor aceite sintético es grueso comparado con su estado a 100 grados. La viscosidad cinemática determina qué tan rápido el aceite puede viajar desde el cárter hasta la culata. En un arranque en frío, hay un intervalo de tiempo, a veces de varios segundos, donde el tren de válvulas está operando en lo que llamamos lubricación límite. En este estado, no hay una capa de aceite que separe las piezas. Solo queda una capa molecular microscópica de aditivos antidesgaste, como el ZDDP. Si exiges carga al motor en este estado, estás permitiendo que el metal raspe directamente contra el metal. Aquí entra la física de materiales. Los pistones suelen ser de una aleación de aluminio, mientras que el bloque o las camisas suelen ser de hierro fundido o tener recubrimientos de nicasil/alusil. El aluminio tiene un coeficiente de expansión térmica mucho más alto que el hierro. Esto significa que, en frío, el pistón es físicamente más pequeño de lo que debería ser para encajar perfectamente en el cilindro. Tiene un juego o holgura excesiva. Si aceleras fuerte, el pistón se calienta mucho más rápido que las paredes del cilindro, que están rodeadas de refrigerante frío. El pistón se expande violentamente antes de que el cilindro tenga espacio para él, provocando el fenómeno conocido como piston slap o, en casos extremos, microsoldaduras entre la falda del pistón y la pared del cilindro. El cigüeñal flota sobre una cuña de aceite hidrodinámica. Para que esta cuña sea estable, se necesita velocidad de giro y una viscosidad específica. En el arranque, esa cuña no existe. El cigüeñal descansa físicamente sobre los cojinetes. Cada arranque es un golpe de martillo para estos metales. No calentar el coche no significa dejarlo 10 minutos al ralentí, lo cual es otro error que veremos después, sino permitir 30 segundos de circulación y conducir con extrema suavidad hasta que el aceite, no el agua, alcance su temperatura operativa. Ignorar esto es reducir la vida de tus anillos de compresión a la mitad, la electrólisis y el refrigerante eterno. El refrigerante es el fluido más ignorado de todo el vehículo. Muchos creen que, mientras el nivel esté bien y el coche no se caliente, todo es correcto. Error fatal. Los refrigerantes modernos utilizan tecnología de ácidos orgánicos, OAT. A diferencia de los antiguos refrigerantes de silicatos que cubrían todo el sistema con una capa protectora, los OAT solo reaccionan químicamente cuando detectan un punto de corrosión. El problema es que estos químicos tienen una vida útil. Con el tiempo, el refrigerante se vuelve ácido. Cuando el pH del refrigerante cae por debajo de 7, el fluido se convierte en un electrolito. El motor se convierte esencialmente en una batería gigante. Este proceso se llama electrólisis. En un motor donde se mezclan metales, bloque de hierro, culata de aluminio, radiador de cobre o aluminio, la electrólisis hace que los iones se muevan de un metal a otro. El metal más débil, ánodo, empieza a desintegrarse. Por eso vemos bombas de agua con las aspas totalmente desaparecidas, como si algo se las hubiera comido. No es erosión física, es química pura. Además, si el refrigerante ha perdido sus propiedades tensioactivas, se producen burbujas de vapor microscópicas en las zonas de alta temperatura, alrededor de las cámaras de combustión. Cuando estas burbujas colapsan, generan una onda de choque tan potente que arranca fragmentos de metal del bloque. Este fenómeno, la cavitación, puede perforar una camisa de cilindro desde afuera hacia adentro, dejando que el agua entre en la cámara de combustión. Muchos conductores cometen el error legal de rellenar el sistema con agua del grifo. El agua dura contiene minerales que, al calentarse, precipitan y forman una capa de sarro o cal en el interior del radiador y los pasajes del bloque. El sarro es un aislante térmico excelente. Una capa de solo 1 milímetro de cal tiene la misma resistencia térmica que varios centímetros de acero. Tu sensor de temperatura puede marcar normal porque el agua está a 90 grados, pero las paredes internas del cilindro podrían estar a temperaturas críticas porque el calor no puede saltar la barrera de cal para llegar al refrigerante. Estás cocinando tu motor en su propio jugo sin saberlo. El fraude del octanaje y el LSPI. El manual dice que tu coche puede usar gasolina de 91 octanos, o regular.
Lo que no te dice es que esa recomendación es el mínimo legal para que el coche no se rompa hoy, no el ideal para que el motor sea eficiente y duradero. El octanaje no es una medida de potencia, sino de resistencia a la autoignición. En un motor moderno con inyección directa y turbocompresor, las presiones dentro del cilindro son brutales. Si usas un combustible de bajo octanaje, la mezcla puede explotar antes de que la bujía salte, o incluso después, creando un segundo frente de llama que choca contra el primero. Esto genera una onda de choque supersónica que golpea el pistón como un mazo de acero. La mayoría de los coches modernos tienen sensores de detonación que retrasan el tiempo de encendido para proteger el motor. Pero aquí está la trampa. Para cuando el sensor detecta el golpe y ajusta la electrónica, el daño ya ha ocurrido. Miles de microgolpes durante años terminan por agrietar las tierras de los anillos de los pistones. Este es el error que está matando a los motores pequeños turboalimentados, downsizing. El LSPI ocurre a bajas revoluciones y alta carga. En ese momento, una gota de aceite o una partícula de carbón incandescente puede encender la mezcla de forma prematura. A diferencia del picado normal, el LSPI genera presiones tan extremas que pueden romper una biela o destruir un pistón de forma instantánea. Las gasolinas de baja calidad o con aditivos mediocres favorecen la creación de estos depósitos de carbón que actúan como puntos calientes. Mucha gente piensa, uso gasolina barata y el coche va bien. Lo que no ven es la fatiga de ciclo alto. Los componentes del motor están diseñados para una curva de presión suave. La detonación causada por combustible subóptimo cambia esa curva por un pico violento. El metal tiene memoria. Cada vez que hay una detonación leve, se crean microfisuras en la estructura cristalina de la biela. Un día, sin previo aviso y sin que el motor se haya calentado, una biela decide decir «basta» y sale por el costado del bloque. El ahorro de unos centavos por litro en la gasolinera te acaba de costar un motor de $10.000. Es el ejemplo perfecto de por qué lo legal y lo barato suele ser lo más caro en la ingeniería mecánica. La transmisión, sellada de por vida. La industria automotriz contemporánea ha acuñado un término que debería ser considerado un delito contra la ingeniería mecánica: el fluido de transmisión sellado de por vida. Fabricantes de cajas de cambios de renombre mundial como ZF o Aisin entregan unidades a las marcas de vehículos con manuales técnicos que especifican claramente intervalos de servicio cada 60.000 u 80.000 kilómetros. Sin embargo, cuando esa misma caja se instala en un vehículo de lujo o de consumo masivo, el fabricante del automóvil le comunica al cliente que no necesita mantenimiento alguno. Esta contradicción no es un error de comunicación, es una estrategia de diseño para el fin de la vida útil. Para entender por qué esto es un error catastrófico, debemos analizar la química del fluido de transmisión automática. A diferencia del aceite de motor, el fluido de transmisión es un aceite hidráulico altamente complejo que debe cumplir funciones contradictorias. Por un lado, debe lubricar engranajes planetarios y rodamientos para reducir la fricción. Por otro lado, debe proporcionar la fricción exacta para que los embragues multidisco se acoplen sin patinar. Con el tiempo, el calor extremo generado por el convertidor de par inicia un proceso de oxidación térmica. Las moléculas del fluido se rompen, perdiendo su viscosidad cinemática y su capacidad para gestionar el calor. El verdadero daño ocurre a nivel microscópico con los discos de fricción. Estos discos están recubiertos de un material celulósico y cerámico que, con el uso normal, desprende partículas finas. En una transmisión con mantenimiento, estas partículas son capturadas por el filtro y los imanes del cárter. En una transmisión sellada de por vida, el fluido se satura de este material abrasivo, convirtiéndose efectivamente en una pasta de pulir que circula por todo el sistema. Esta suspensión abrasiva comienza a desgastar las paredes de aluminio del cuerpo de válvulas. El cuerpo de válvulas es el cerebro hidráulico de la transmisión, lleno de pequeños canales y pistones llamados solenoides que controlan los cambios de marcha con precisiones de milisegundos. Cuando el fluido está sucio y oxidado, los solenoides empiezan a sufrir de depósitos de barniz. El barniz es un subproducto de la degradación térmica del aceite que se adhiere a las superficies metálicas.
Un solenoide con barniz se vuelve lento o se atasca, lo que provoca cambios de marcha bruscos, patinamientos y, finalmente, el sobrecalentamiento total de la unidad. Para cuando el usuario nota que la transmisión falla, el daño ya no se soluciona con un cambio de aceite. Los embragues se han quemado y las tolerancias internas se han perdido para siempre. Aceptar el mito del fluido eterno es aceptar que tu transmisión morirá apenas termine la garantía del vehículo. La transmisión sellada de por vida. La industria automotriz contemporánea ha acuñado un término que debería ser considerado un delito contra la ingeniería mecánica: el fluido de transmisión sellado de por vida. Fabricantes de cajas de cambios de renombre mundial como ZF o Aisin entregan unidades a las marcas de vehículos con manuales técnicos que especifican claramente intervalos de servicio cada 60.000 u 80.000 kilómetros. Sin embargo, cuando esa misma caja se instala en un vehículo de lujo o de consumo masivo, el fabricante del automóvil le comunica al cliente que no necesita mantenimiento alguno. Esta contradicción no es un error de comunicación, es una estrategia de diseño para el fin de la vida útil. Para entender por qué esto es un error catastrófico, debemos analizar la química del fluido de transmisión automática. A diferencia del aceite de motor, el fluido de transmisión es un aceite hidráulico altamente complejo que debe cumplir funciones contradictorias. Por un lado, debe lubricar engranajes planetarios y rodamientos para reducir la fricción. Por otro lado, debe proporcionar la fricción exacta para que los embragues multidisco se acoplen sin patinar. Con el tiempo, el calor extremo generado por el convertidor de par inicia un proceso de oxidación térmica. Las moléculas del fluido se rompen, perdiendo su viscosidad cinemática y su capacidad para gestionar el calor. El verdadero daño ocurre a nivel microscópico con los discos de fricción. Estos discos están recubiertos de un material celulósico y cerámico que, con el uso normal, desprende partículas finas. En una transmisión con mantenimiento, estas partículas son capturadas por el filtro y los imanes del cárter. En una transmisión sellada de por vida, el fluido se satura de este material abrasivo, convirtiéndose efectivamente en una pasta de pulir que circula por todo el sistema. Esta suspensión abrasiva comienza a desgastar las paredes de aluminio del cuerpo de válvulas. El cuerpo de válvulas es el cerebro hidráulico de la transmisión, lleno de pequeños canales y pistones llamados solenoides que controlan los cambios de marcha con precisiones de milisegundos. Cuando el fluido está sucio y oxidado, los solenoides empiezan a sufrir de depósitos de barniz. El barniz es un subproducto de la degradación térmica del aceite que se adhiere a las superficies metálicas. Un solenoide con barniz se vuelve lento o se atasca, lo que provoca cambios de marcha bruscos, patinamientos y, finalmente, el sobrecalentamiento total de la unidad. Para cuando el usuario nota que la transmisión falla, el daño ya no se soluciona con un cambio de aceite. Los embragues se han quemado y las tolerancias internas se han perdido para siempre. Aceptar el mito del fluido eterno es aceptar que tu transmisión morirá apenas termine la garantía del vehículo. El lavado a presión y la capilaridad. Existe una creencia peligrosa que dicta que un motor limpio es un motor sano, lo que lleva a miles de conductores a utilizar máquinas de lavado a alta presión directamente sobre el vano motor. Este acto de estética superficial ignora las leyes de la física y la capilaridad electrónica. Los conectores eléctricos modernos están diseñados con sellos de goma llamados O-rings, pensados para resistir la humedad ambiental y salpicaduras leves, pero no están diseñados para soportar una columna de agua a 150 bares de presión. Cuando el agua a presión golpea un conector, la fuerza es suficiente para vencer el sello de goma e inyectar humedad dentro del enchufe. Una vez que el agua entra, no puede salir fácilmente. Aquí es donde comienza el fenómeno de la capilaridad y la corrosión galvánica. El agua comienza a viajar a través de los filamentos internos de los cables de cobre, alejándose del conector original y dirigiéndose hacia la unidad de control electrónica o ECU. En cuestión de meses, el cobre reacciona con la humedad y los residuos minerales, creando una sustancia conocida como corrosión verde o sulfatación. Esta capa verde aumenta la resistencia eléctrica, interrumpiendo las señales de milivoltios de sensores críticos como el del cigüeñal o el de masa de aire, provocando fallos fantasmas que son casi imposibles de diagnosticar.
Además del riesgo eléctrico, el lavado a presión impone un estrés térmico brutal a los componentes mecánicos. Si decides lavar el motor después de haber conducido, los colectores de escape y el bloque del motor estarán a temperaturas superiores a los 200 o 300 grados centígrados. Al proyectar agua fría sobre estas superficies de fundición de hierro o aluminio, se produce un choque térmico instantáneo. La contracción repentina del metal puede generar microfisuras invisibles a los ojos humanos, pero estructuralmente letales. Los colectores de escape pueden arquearse, rompiendo los espárragos de fijación, o incluso el bloque del motor puede sufrir tensiones internas que comprometan la estanqueidad de las juntas. Un motor sucio es simplemente una señal de uso. Un motor lavado a presión es una bomba de tiempo electrónica y estructural que tarde o temprano pasará factura en forma de cortocircuitos y fugas inexplicables, aditivos solventes y resecamiento de sellos. En el afán de limpiar el motor sin desarmarlo, muchos recurren al uso indiscriminado de aditivos solventes potentes, a menudo basados en compuestos como la acetona, el tolueno o alcoholes industriales. Si bien estos químicos son excelentes para disolver depósitos de carbono endurecido, son enemigos mortales de la química de los elastómeros. Un motor moderno está lleno de sellos, juntas y mangueras fabricados con polímeros específicos como el bitón o el nitrilo. Estos materiales están diseñados para resistir el aceite caliente, pero no para soportar solventes agresivos que extraen los plastificantes de su estructura molecular. Cuando un aditivo solvente circula por el sistema, penetra en los poros de los sellos de goma. Al evaporarse o mezclarse con el aceite, deja el sello seco, rígido y quebradizo. El resultado es una cascada de fugas de aceite que aparecen semanas después de haber usado el limpiador milagroso. Pero el daño más crítico ocurre en el sistema de inducción forzada, específicamente en el turbocompresor. Los solventes pueden decapitar literalmente los depósitos de carbón acumulados en las válvulas de admisión o en el propio turbo. En lugar de disolverse suavemente, el carbono se desprende en fragmentos sólidos. Estos fragmentos, endurecidos por años de calor, viajan a velocidades sónicas hacia la turbina del escape. Una turbina de un turbo gira a más de 150.000 revoluciones por minuto. Cuando un fragmento de carbón sólido golpea un álave de la turbina a esa velocidad, el resultado es catastrófico. Incluso un impacto microscópico desequilibra el eje del turbo. Un eje desequilibrado genera vibraciones que destruyen los cojinetes hidrodinámicos en segundos, permitiendo que el aceite del motor se escape hacia la admisión o el escape. La ironía es dolorosa. En un intento por limpiar y mejorar el rendimiento con un solvente barato, el conductor termina destruyendo el componente más caro del sistema de aire del motor. La limpieza química debe ser un proceso controlado y profesional, no un experimento de química de patio que ignore la fragilidad de los componentes sintéticos modernos. El turbo coking. El fenómeno conocido como turbo coking es el ejemplo perfecto de cómo un error de operación simple puede anular años de ingeniería avanzada. Un turbocompresor es una pieza de ingeniería que opera en el límite de la física, con gases de escape que superan los 900 grados centígrados, mientras el eje gira sobre una capa de aceite de apenas unas micras de grosor. El problema no ocurre mientras el motor está encendido, sino exactamente en el segundo en que lo apagas después de un esfuerzo prolongado. Cuando apagas el motor de inmediato tras conducir en autopista o subir una pendiente, la bomba de aceite se detiene instantáneamente. Sin embargo, el cuerpo del turbo sigue irradiando un calor inmenso acumulado en su masa de hierro fundido. El aceite que queda estancado en el eje del turbo deja de circular y se queda atrapado en una trampa de calor. En ese momento ocurre la pirólisis. El aceite se calienta tanto que sus moléculas de hidrocarburo se rompen y el carbono se solidifica, convirtiéndose en una costra dura conocida como coque. Cada vez que apagas el coche de esta manera, vas añadiendo una capa de carbón sólido al eje del turbo. Con el tiempo, esta capa reduce el espacio libre para el flujo de aceite y comienza a actuar como una lija contra los cojinetes. Eventualmente, los pasajes de aceite se cierran por completo. El eje del turbo se queda sin lubricación y se funde con el cojinete debido al calor de fricción.
Lo que los manuales omiten por conveniencia de marketing es que un turbo necesita un periodo de enfriamiento al ralentí de al menos 2 minutos tras un viaje. Durante este tiempo, el aceite fresco circulando retira el calor excesivo del eje, bajando la temperatura lo suficiente para que, al apagar el motor, el aceite remanente no se carbonice. Ignorar este ciclo térmico es, esencialmente, quemar el sistema de lubricación desde adentro, transformando un aceite de alta calidad en un residuo sólido que garantiza la muerte del turbocompresor mucho antes de que el resto del motor muestre signos de vejez. Líquido de frenos hidroscópico. El sistema de frenado es, sin lugar a dudas, el componente de seguridad activa más crítico de cualquier vehículo motorizado y, sin embargo, su mantenimiento es el más ignorado por la mayoría de los usuarios y talleres. El error reside en no comprender la naturaleza química del fluido de frenos, que es una sustancia hidroscópica. Esto significa que tiene una afinidad química natural por el agua y posee la capacidad de absorber la humedad directamente del aire a través de los poros de las mangueras de caucho y de los respiraderos de la tapa del depósito. Incluso en un sistema perfectamente sellado, el líquido de frenos puede absorber hasta un 2% de su volumen en agua en tan solo un año de uso normal. Este proceso es invisible pero devastador. El primer gran peligro es la reducción drástica del punto de ebullición del fluido. Un líquido de frenos estándar DOT4 tiene un punto de ebullición en seco de aproximadamente 230 grados centígrados. Sin embargo, cuando el contenido de agua alcanza apenas un 3.7%, ese punto de ebullición cae peligrosamente a cerca de los 150 grados centígrados. Durante un descenso prolongado en una zona de montaña o en una frenada de emergencia a alta velocidad, la fricción entre las pastillas y los discos genera un calor inmenso que se transfiere al fluido. Si el fluido contiene agua, ésta se convierte en vapor. Como el vapor es un gas y los gases son compresibles, a diferencia de los líquidos, el pedal de freno se hunde hasta el fondo sin ofrecer resistencia, un fenómeno conocido como bloqueo de vapor, que deja al conductor sin frenos en el momento más crítico. Pero el peligro no se limita solo a la pérdida de potencia de frenado. El agua en el sistema inicia un proceso de oxidación interna galvánica. El sistema de frenos moderno está compuesto por una mezcla de metales: aluminio en la bomba principal, acero en las líneas, cobre en algunas conexiones y hierro en los cilindros de rueda. El agua actúa como un electrolito que facilita la corrosión entre estos metales. Esta corrosión genera partículas sólidas microscópicas que viajan por el sistema y terminan alojándose en el componente más caro y delicado, el módulo del sistema de frenos antibloqueo o ABS. El módulo ABS contiene una serie de microválvulas y una bomba eléctrica que deben gestionar presiones de frenado con una precisión quirúrgica. Las partículas de óxido actúan como un abrasivo que raya las paredes internas de estas válvulas o, en el peor de los casos, las bloquea por completo. Un solo grano de óxido puede impedir que una válvula de solenoide cierre correctamente, lo que provoca que el coche tire hacia un lado al frenar o que el sistema ABS falle por completo en una situación de pánico. El reemplazo de un módulo ABS puede costar miles de dólares, una cifra astronómica comparada con el costo insignificante de cambiar el líquido de frenos cada 2 años. Ignorar la hidroscopia del fluido es permitir que la humedad carcoma silenciosamente la integridad estructural de tus frenos y la salud de tu bolsillo. Conducir en reserva. Y la cavitación de la bomba. Existe un hábito profundamente arraigado entre los conductores que consiste en esperar a que la luz de reserva se encienda, o incluso a que la aguja toque el cero absoluto, antes de visitar la gasolinera. Este error de comportamiento ignora 2 principios fundamentales de la ingeniería de sistemas de combustible: la refrigeración por inmersión y la dinámica de fluidos en espacios confinados. En casi todos los vehículos modernos, la bomba de combustible se encuentra sumergida dentro del tanque, y esto no es por una cuestión de ahorro de espacio, sino de gestión térmica. La bomba de combustible es un motor eléctrico de alta velocidad que genera una cantidad considerable de calor durante su funcionamiento. El combustible que rodea a la bomba actúa como un disipador de calor gigante, absorbiendo la energía térmica y manteniéndola a una temperatura de funcionamiento estable. Cuando el nivel de combustible baja demasiado, la bomba queda expuesta al aire dentro del tanque.
El aire es un conductor térmico pésimo en comparación con el líquido, lo que provoca que la temperatura interna de los devanados del motor de la bomba se dispare. Este calor excesivo degrada el barniz aislante de los cables y deforma los componentes internos de plástico, acortando drásticamente la vida útil del componente. El segundo problema crítico es la recolección de sedimentos y la cavitación. Aunque los tanques modernos son de polietileno de alta densidad para evitar la corrosión, el combustible mismo puede contener impurezas y el agua condensada siempre se deposita en el fondo debido a su mayor densidad. Al circular constantemente con el tanque bajo, la bomba se ve obligada a succionar el combustible de la zona donde la concentración de estos contaminantes es más alta. Aunque existe un filtro o prefiltro, las partículas más pequeñas pueden pasar, actuando como proyectiles contra los impulsores internos de la bomba. Además, cuando el nivel es extremadamente bajo y el vehículo toma una curva o acelera, el combustible se desplaza, permitiendo que la bomba succione aire momentáneamente. Esto genera un fenómeno conocido como cavitación, donde se forman burbujas de vapor debido a caídas de presión repentinas. Cuando estas burbujas colapsan cerca de las superficies metálicas de la bomba, generan ondas de choque con presiones locales de miles de atmósferas que pueden arrancar literalmente trozos de metal de los impulsores. Un conductor que siempre circula en reserva está condenando a su bomba a una muerte lenta por sobrecalentamiento y erosión mecánica, transformando una pieza que debería durar toda la vida del coche en un gasto recurrente y evitable. El ralentí prolongado para calentar. El ritual de encender el motor y dejarlo 10 o 15 minutos al ralentí por la mañana antes de salir es un vestigio de la era de los carburadores que hoy resulta destructivo para los motores de inyección directa. En un motor frío, la unidad de control electrónica ordena una mezcla extremadamente rica, es decir, inyecta mucho más combustible del necesario para la combustión con el fin de compensar la falta de calor y evitar que el motor se apague. El problema es que, al ralentí, el motor genera muy poco calor de combustión y el aceite tarda una eternidad en alcanzar su temperatura operativa. Durante este periodo prolongado de mezcla rica, el exceso de gasolina no se quema por completo. Parte de este combustible en estado líquido golpea las paredes de los cilindros y lava la película de aceite lubricante que protege los anillos del pistón. Este fenómeno se conoce como lavado de cilindros y provoca un contacto directo metal con metal en una etapa donde el motor es más vulnerable. Además, ese combustible que lava las paredes termina escurriéndose hacia el cárter, mezclándose con el aceite del motor. Este proceso se llama dilución por combustible y reduce drásticamente la viscosidad del aceite, disminuyendo su capacidad de carga y exponiendo a los cojinetes del cigüeñal a un desgaste prematuro. Pero el daño no termina en la lubricación. Un motor al ralentí nunca alcanza la temperatura de combustión ideal para una quema limpia. Las temperaturas internas bajas fomentan la formación de lodos negros, una mezcla pastosa de aceite oxidado, agua de condensación y partículas de carbón. Estos lodos comienzan a depositarse en los pasajes estrechos de aceite y en la rejilla de succión de la bomba de aceite, restringiendo el flujo vital. Para los vehículos diésel modernos equipados con filtros de partículas, el ralentí prolongado es un suicidio mecánico. Al no generar suficiente calor en los gases de escape, el filtro de partículas se satura rápidamente de hollín. Como el motor no está bajo carga, nunca se alcanzan las condiciones para una regeneración automática, lo que termina bloqueando el sistema de escape y forzando costosas limpiezas manuales o el reemplazo del filtro. La manera correcta de calentar un motor moderno es esperar unos 30 segundos para que el aceite circule y luego iniciar la marcha con suavidad. De esta manera, el motor trabaja bajo carga, genera calor rápidamente, la mezcla se empobrece en pocos minutos y el aceite alcanza su temperatura de protección mucho antes, evitando la dilución y la formación de lodos que acortan la vida del motor. El mito del aceite grueso para motores viejos. Existe un consejo mecánico de vieja escuela que afirma que a medida que un motor gana kilómetros y empieza a consumir algo de aceite, se debe subir la viscosidad, pasando por ejemplo de un 5W30 a un 20W50. Esta práctica, aunque parezca lógica para reducir fugas o consumo, es un error fatal en los motores diseñados con tolerancias modernas.
Los motores actuales están fabricados con una precisión micrométrica y sus canales de lubricación son capilares, extremadamente delgados para optimizar la presión y el flujo de aceite. Cuando introducimos un aceite más grueso o viscoso en un motor diseñado para un aceite ligero, estamos creando una restricción de flujo masiva. El aceite grueso tiene una resistencia mucho mayor al movimiento, especialmente cuando está frío. Esto significa que, en el momento del arranque, el aceite tarda mucho más tiempo en viajar desde el cárter hasta la parte más alta del motor, la culata o tapa de cilindros. Los árboles de levas y los taqués hidráulicos son los primeros en sufrir. Al operar sin presión de aceite durante esos segundos adicionales cada mañana, el desgaste en los lóbulos del árbol de levas se acelera exponencialmente. Además, muchos motores modernos utilizan sistemas de distribución variable que dependen de la presión hidráulica del aceite para ajustar los tiempos de las válvulas. Estos sistemas utilizan solenoides y actuadores con orificios del tamaño de una aguja. Un aceite demasiado grueso no puede fluir correctamente a través de estos orificios, lo que provoca errores de tiempo, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible y la eventual falla del sistema de distribución variable, cuya reparación suele ser extremadamente costosa. El aceite más grueso también genera más fricción interna, lo que eleva la temperatura operativa del motor. Al contrario de lo que se cree, el aceite grueso no protege mejor a altas temperaturas en un motor moderno. De hecho, al fluir más lento, retira menos calor de los componentes internos como los pistones y los cojinetes. El aumento del consumo de aceite en un motor viejo suele deberse a sellos de válvulas endurecidos o anillos de pistón pegados por lodos, problemas que se agravan con un aceite más pesado. Seguir la recomendación del fabricante durante toda la vida del vehículo es la única forma de garantizar que la lubricación llegue a cada rincón del motor con la velocidad y presión necesarias para evitar la destrucción por fricción seca. Error 3. Fugas de vacío e inyección pobre. En el delicado equilibrio de la combustión interna, la relación estequiométrica es la ley absoluta. Para que un motor de gasolina funcione con eficiencia, debe mezclar exactamente 14.7 partes de aire por cada parte de combustible. Sin embargo, uno de los errores más comunes en el mantenimiento preventivo es ignorar las pequeñas fisuras en las mangueras de caucho, los sellos de los inyectores o las juntas del colector de admisión. Estas imperfecciones dan lugar a lo que conocemos como fugas de vacío, una entrada de aire no medida que ocurre después del sensor de flujo de aire o masa de aire. Cuando el aire entra al sistema sin ser contabilizado por la computadora del vehículo, la mezcla se vuelve pobre, lo que significa que hay un exceso de oxígeno y una deficiencia de combustible. A primera vista, un conductor descuidado podría pensar que esto es bueno porque gasta menos gasolina, pero la realidad termodinámica es aterradora. El combustible en la cámara de combustión no solo sirve para generar energía, sino que también cumple una función refrigerante esencial. Al evaporarse, el combustible absorbe calor de las paredes del cilindro y de las válvulas. Una mezcla pobre carece de este efecto refrigerante, lo que eleva las temperaturas de combustión a niveles que superan los límites metalúrgicos de los componentes. El primer síntoma de una mezcla pobre sostenida se observa en las bujías. Los electrodos, diseñados para resistir condiciones extremas, comienzan a sufrir un proceso de erosión térmica acelerada. En casos graves, la temperatura es tan alta que el electrodo central de la bujía puede llegar a su punto de fusión, derritiéndose literalmente dentro de la cámara. Este metal fundido puede desprenderse y causar daños catastróficos en las paredes del cilindro o, peor aún, actuar como un punto de incandescencia que provoca la preignición del combustible, un fenómeno que puede destruir un pistón en cuestión de segundos. Las válvulas de escape son las siguientes víctimas. A diferencia de las válvulas de admisión, que reciben aire fresco, las de escape están bañadas constantemente por gases ardientes. Una fuga de vacío eleva la temperatura de estos gases hasta el punto en que el metal de la válvula comienza a ablandarse. Esto provoca que el asiento de la válvula se deforme o que los bordes de la misma se quemen, lo que resulta en una pérdida total de compresión. Ignorar un simple silbido bajo el capó o una manguera de vacío reseca es, en esencia, permitir que un soplete invisible trabaje lentamente en el corazón de tu motor,
fundiendo componentes que cuestan miles de dólares por no haber invertido unos pocos centavos en un trozo de caucho nuevo. Carbonización en válvulas de inyección directa. La evolución tecnológica nos trajo los motores de inyección directa de gasolina, conocidos como GDI por sus siglas en inglés, los cuales prometen mayor potencia y menor consumo al inyectar el combustible directamente en la cámara de combustión en lugar de hacerlo en el puerto de admisión. Sin embargo, esta innovación introdujo un error de diseño que muchos propietarios desconocen y que termina por asfixiar al motor: la acumulación masiva de carbón en las válvulas de admisión. En los motores de inyección indirecta tradicionales, la gasolina, que contiene aditivos detergentes, baña constantemente la parte posterior de las válvulas de admisión, manteniéndolas limpias de residuos de aceite y carbonilla. En un motor GDI, esto nunca sucede. El problema se agrava por el sistema de ventilación positiva del cárter, que recircula los vapores de aceite hacia la admisión para ser quemados. Estos vapores de aceite entran en contacto con las válvulas de admisión, que están a temperaturas extremadamente altas. Al no haber un chorro de gasolina que las limpie, el aceite se cocina sobre el metal, formando una costra de carbón dura y rugosa que crece con cada kilómetro recorrido. Este proceso es insidioso porque ocurre de manera gradual, robándole al motor su eficiencia volumétrica. A medida que los depósitos de carbón aumentan, la geometría del puerto de admisión se altera. El flujo de aire, que debería ser laminar y rápido para una combustión eficiente, se vuelve turbulento y restringido. Es como intentar correr un maratón respirando a través de un popote lleno de arena. El motor pierde potencia, el ralentí se vuelve inestable y el consumo de combustible se dispara porque la computadora intenta compensar la falta de aire inyectando más gasolina, lo que a su vez genera más carbonilla, creando un ciclo vicioso de degradación mecánica. Si no se realiza una limpieza profesional de estas válvulas mediante métodos como el chorreado con cáscara de nuez o solventes específicos cada 60.000 o 70.000 kilómetros, la acumulación puede llegar a ser tan severa que impida que la válvula cierre por completo. Esto genera fallos de encendido y puede provocar que trozos de carbón se desprendan y caigan al cilindro, rayando las paredes o dañando el catalizador. La inyección directa es una maravilla de la ingeniería, pero sin la gestión consciente de la carbonización, el motor está condenado a una muerte por asfixia prematura, convirtiéndose en una sombra de lo que solía ser cuando salió del concesionario. El hábito del embrague y la carga axial. Llegamos al error número 1, el hábito más destructivo y, paradójicamente, el más común entre los conductores de vehículos con transmisión manual. Mantener el pedal del embrague presionado mientras se espera en un semáforo o dejar el pie descansando levemente sobre él mientras se conduce. Este comportamiento es un ataque directo contra uno de los componentes más vitales y menos comprendidos del motor, los cojinetes de empuje del cigüeñal. Para entender la gravedad de este error, debemos visualizar el cigüeñal. Es el eje maestro que convierte el movimiento vertical de los pistones en rotación. El cigüeñal tiene un juego lateral mínimo, controlado por los cojinetes de empuje o axiales. Cuando presionas el pedal del embrague, el sistema hidráulico ejerce una presión masiva, de cientos de libras, para separar el disco de fricción del volante de inercia. Esta fuerza no desaparece en el aire, se transmite directamente al cigüeñal, empujándolo hacia la parte delantera del bloque del motor. Los cojinetes de empuje están diseñados para soportar cargas axiales momentáneas durante el cambio de marcha, pero no para resistir esa presión durante minutos enteros en cada semáforo. Al mantener el embrague presionado, estás forzando al cigüeñal a girar mientras está siendo empujado con fuerza contra estos cojinetes. El problema crítico es que a bajas revoluciones de ralentí, la presión de aceite es mínima, lo que significa que la película de lubricación entre el cigüeñal y el cojinete de empuje es extremadamente delgada. El resultado es un desgaste prematuro por fricción metal con metal. Una vez que los cojinetes de empuje se desgastan, el cigüeñal adquiere un juego axial excesivo. Esto significa que el cigüeñal puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás dentro del motor. Este juego destructivo altera la alineación de las bielas, provoca fugas en los sellos principales de aceite y, en casos extremos, puede llevar a que el cigüeñal golpee físicamente el bloque del motor o destruya el sensor de posición del cigüeñal, dejando el vehículo inanimado. El costo de reemplazar estos cojinetes implica desmontar el motor por completo,
Una reparación de proporciones épicas que podría haberse evitado simplemente poniendo la palanca en punto muerto y soltando el pedal. Este hábito no solo quema el rodamiento de liberación del embrague, está, literalmente, intentando empujar el cigüeñal fuera del motor. A lo largo de este análisis de los hábitos destructivos y la ingeniería del descuido, hemos visto cómo las decisiones diarias del conductor dictan la sentencia de muerte o la longevidad de su vehículo. El automóvil no es una entidad estática, es un sistema dinámico de intercambios térmicos, presiones hidráulicas y tolerancias micrométricas que reaccionan a cada estímulo. El error maestro de la mayoría de los propietarios es ver el mantenimiento como un gasto opcional o una molestia, cuando en realidad es la única inversión que garantiza la preservación de su patrimonio.